Era una mañana típica de octubre en La Habana del año 1962, cuando las tensiones de la crisis de los misiles mantenían al mundo en vilo y cada amanecer traía consigo la posibilidad de que fuera el último para la humanidad. Fidel Castro se levantó temprano, como era su costumbre inquebrantable desde sus días de guerrillero en la Sierra Maestra, a las 5:30 de la madrugada. El sol aún no había aparecido completamente en el horizonte caribeño, pero ya se podía sentir la humedad característica de la isla flotando en el aire matutino, mezclándose con el aroma salino que llegaba desde el malecón y el perfume tropical de las flores de flamboyán que adornaban los jardines del palacio. Se dirigió hacia la ventana de su despacho en el Palacio de la Revolución, observando los jardines que comenzaban a despertar con los primeros rayos de luz dorada que se filtraban entre las palmeras centenarias y las ceibas sagradas que habían sido testigos silenciosos de la historia cubana durante generaciones. Los guardias de seguridad ya estaban en sus posiciones estratégicas, figuras silenciosas y disciplinadas que se movían con precisión militar entre las sombras alargadas del amanecer, cada uno de ellos consciente de que protegían no solo a un hombre, sino al símbolo viviente de una revolución que había cambiado para siempre el destino de la isla. Fidel encendió uno de sus habanos favoritos, un cohiba espléndido que había estado guardando para una ocasión especial, aunque en aquellos días de constante tensión internacional y amenazas nucleares, cada momento parecía especial y potencialmente último. El humo aromático se elevó lentamente, creando espirales hipnóticas que se perdían en la brisa matinal, mientras él reflexionaba sobre los eventos que habían marcado las últimas semanas y que habían colocado a su pequeña isla en el epicentro de la confrontación más peligrosa de la Guerra Fría. Los soviéticos habían instalado misiles balísticos de alcance medio en territorio cubano, una decisión que había sido tomada en reuniones secretas en el Kremlin y que ahora tenía al mundo entero al borde de una guerra nuclear que podría destruir la civilización tal como la conocían. John F. Kennedy había anunciado el bloqueo naval de Cuba, estableciendo una cuarentena que efectivamente convertía las aguas caribeñas en un campo de batalla potencial, donde cualquier malentendido podría desencadenar el apocalipsis nuclear. En medio de esta crisis internacional de proporciones épicas, Fidel mantenía su rutina diaria con una disciplina férrea y una determinación inquebrantable, convencido de que la normalidad en los pequeños gestos cotidianos era fundamental para mantener la moral de su pueblo y la estabilidad de su gobierno revolucionario, demostrando que ni las amenazas más terribles podrían quebrar el espíritu indomable de la revolución cubana. Después de su momento de reflexión matutina y contemplación silenciosa del amanecer habanero, Fidel se dirigió con paso decidido hacia su escritorio de caoba, una pieza histórica que había pertenecido a José Martí y que ahora servía como el centro de comando desde donde se dirigían los destinos de la nación cubana, donde ya lo esperaba una montaña imponente de documentos que requerían su atención inmediata y su análisis meticuloso. Cartas urgentes de líderes mundiales que buscaban influir en las decisiones cubanas, informes clasificados de inteligencia sobre movimientos militares estadounidenses en la base de Guantánamo, reportes detallados sobre la situación económica del país y el estado de la zafra azucarera que era vital para la supervivencia económica de la isla, y comunicaciones cifradas de Moscú que llegaban a través de canales diplomáticos secretos, se acumulaban en pilas organizadas meticulosamente por su secretario personal,
un hombre de confianza absoluta que había aprendido a anticipar las necesidades del comandante. Tomó su café cubano, negro y fuerte como el carbón, preparado exactamente como le gustaba desde sus días de estudiante rebelde en la Universidad de La Habana, cuando ya soñaba con transformar su patria y liberar a su pueblo de la opresión. El aroma intenso y penetrante del café recién molido, traído directamente de las montañas de la Sierra Maestra, donde había nacido como guerrillero, se mezclaba armoniosamente con el humo aromático de su habano, creando una atmósfera única que lo ayudaba a concentrarse en las decisiones más importantes y complejas que cualquier líder pudiera enfrentar. Mientras revisaba cuidadosamente los documentos, analizando cada palabra y cada implicación política, no podía evitar pensar en el extraordinario camino que lo había llevado hasta ese momento crucial de la historia. Recordaba vívidamente sus días en la Sierra Maestra, cuando él y sus compañeros guerrilleros vivían con lo mínimo indispensable, compartiendo raciones escasas de arroz y frijoles, durmiendo bajo las estrellas tropicales que brillaban como diamantes en el cielo caribeño, y soñando con el día en que Cuba sería verdaderamente libre e independiente. Ahora, como líder indiscutible de una nación que se había convertido en el epicentro de la Guerra Fría y en el símbolo mundial de la resistencia antiimperialista, cada decisión que tomaba podría tener repercusiones globales que afectarían el destino de millones de personas en todo el mundo. Sus guardaespaldas, hombres cuidadosamente seleccionados por su lealtad inquebrantable, su competencia profesional excepcional y su dedicación absoluta a los ideales revolucionarios, se mantenían en posiciones estratégicas alrededor del edificio, formando un perímetro de seguridad invisible pero impenetrable. Entre ellos estaba Alejandro Ruiz, un joven de 25 años que había demostrado una dedicación excepcional y un valor extraordinario al servicio de la revolución desde sus primeros días como combatiente. Alejandro había sido reclutado directamente de las fuerzas especiales del ejército rebelde, donde había destacado por su inteligencia táctica, su capacidad de liderazgo y su historial impecable de servicio, características que lo habían convertido en uno de los guardias de confianza más cercanos al comandante y en una figura respetada dentro del círculo íntimo de seguridad presidencial. Lo que Fidel no sabía, y lo que nadie en el gobierno cubano sospechaba, era que Alejandro guardaba un secreto profundo y complejo que pronto cambiaría dramáticamente la percepción que tenía de muchas cosas y que tendría implicaciones extraordinarias para el futuro de las relaciones internacionales de Cuba. Alejandro Ruiz había nacido en una pequeña aldea pintoresca enclavada en las montañas escarpadas de Oriente, rodeada de cafetales y plantaciones de tabaco que se extendían como un manto verde hasta donde alcanzaba la vista. Pero su historia familiar era mucho más compleja, fascinante y multicultural de lo que aparentaba en su expediente oficial, cuidadosamente elaborado por los servicios de inteligencia cubanos. Su abuelo materno, Dmitri Volkov, había sido un ingeniero brillante y respetado que trabajaba en los ferrocarriles del Imperio ruso, un hombre culto y refinado que había llegado a Cuba en los turbulentos años 20, huyendo desesperadamente de las purgas estalinistas que habían devastado sistemáticamente a la intelectualidad soviética y que habían convertido la Unión Soviética en un lugar peligroso para cualquiera que hubiera tenido conexiones con el régimen zarista anterior. Dmitri había llegado a la isla caribeña con poco más que la ropa que llevaba puesta, algunos libros preciados en ruso
que había logrado salvar de la destrucción y un corazón lleno de esperanza de encontrar una nueva vida lejos de la violencia política que había destruido su mundo anterior. Se había enamorado perdidamente de una joven cubana llamada Carmen Rodríguez, una mujer hermosa e inteligente que trabajaba como maestra en la escuela local y que había visto en aquel extranjero misterioso de ojos azules y acento extraño a un hombre bueno que necesitaba una oportunidad para reconstruir su vida. Juntos habían construido una vida modesta pero profundamente feliz en las montañas orientales, donde Dimitri había utilizado sus conocimientos de ingeniería para ayudar a modernizar la infraestructura local y donde había ganado el respeto y el cariño de toda la comunidad por su generosidad y su sabiduría. Dimitri nunca había perdido completamente su acento ruso característico, que se hacía más pronunciado cuando estaba emocionado o nostálgico, y en la intimidad de su hogar había enseñado pacientemente a su familia algunos elementos básicos de su lengua materna, compartiendo no solo las palabras, sino también las historias, las tradiciones y la rica cultura de su patria perdida. Cuando nació Alejandro, su abuelo ya era un anciano de cabello blanco y manos temblorosas, pero aún conservaba la lucidez mental suficiente y la pasión necesaria para transmitirle historias fascinantes sobre la gran Rusia, sobre las nieves eternas de Siberia que se extendían hasta el infinito, sobre las noches blancas mágicas de San Petersburgo, donde el sol nunca se ponía completamente durante el verano, y sobre la grandeza cultural de un imperio que había producido a Tolstoy, Dostoyevsky y Tchaikovsky. El niño había crecido escuchando estas historias extraordinarias en un ruso rudimentario pero auténtico, absorbiendo no solo las palabras y la gramática, sino también la melancolía profunda, la nostalgia infinita y el amor incondicional que su abuelo llevaba en el alma por una patria que nunca volvería a ver. Cuando Dimitri murió pacíficamente en su cama, rodeado de su familia y susurrando palabras en ruso que nadie más entendía, Alejandro tenía apenas 12 años, pero ya había aprendido lo suficiente como para mantener viva esa conexión espiritual con sus raíces rusas y para comprender que llevaba en su sangre la herencia de dos culturas muy diferentes, pero igualmente ricas. Durante su adolescencia, había continuado estudiando el idioma de forma autodidacta y obsesiva, utilizando libros viejos y amarillentos que su abuelo había conservado celosamente durante décadas, diccionarios gastados por el uso y cualquier material en ruso que pudiera encontrar en las bibliotecas de Santiago de Cuba. Al unirse al ejército rebelde durante los días heroicos de la lucha contra la dictadura de Batista, Alejandro había tomado la decisión consciente de mantener en secreto absoluto sus conocimientos lingüísticos, considerando prudentemente que podrían ser malinterpretados o mal utilizados en un momento histórico donde las lealtades políticas eran constantemente cuestionadas y donde cualquier conexión con potencias extranjeras podría ser vista con sospecha. Sin embargo, su dominio fluido del idioma ruso resultaría ser mucho más útil e importante de lo que jamás había imaginado en sus sueños más audaces, especialmente cuando los asesores militares soviéticos comenzaron a llegar a Cuba en mayor número durante los meses críticos de 1962. Durante las semanas previas al incidente que cambiaría para siempre el curso de los eventos y que revelaría secretos que nadie había anticipado, La Habana había experimentado una transformación notable y dramática con la llegada masiva de cientos de técnicos especializados, ingenieros militares,
asesores estratégicos y oficiales de alto rango del Ejército Rojo Soviético. Estos hombres, con sus uniformes grises perfectamente planchados, sus medallas que brillaban bajo el sol tropical, y sus rostros serios y concentrados marcados por el clima frío de su patria lejana y por años de servicio militar disciplinado, se movían por la ciudad como fantasmas eficientes y misteriosos, instalando equipos sofisticados de comunicación, supervisando construcciones militares secretas, estableciendo líneas de comunicación directa con Moscú y transformando silenciosamente el paisaje militar de la isla caribeña. Fidel había recibido personalmente a varios de estos asesores de alto rango en reuniones oficiales ceremoniales celebradas en el Palacio de la Revolución, donde se discutían estrategias militares, acuerdos de cooperación y los detalles técnicos de la instalación de los sistemas de defensa que convertirían a Cuba en una fortaleza inexpugnable. Pero la mayoría de las interacciones cotidianas y los detalles operativos quedaban en manos de traductores oficiales competentes y personal de enlace especializado que facilitaba la comunicación entre las dos culturas tan diferentes. Alejandro, en su posición privilegiada como guardaespaldas de confianza del comandante, había tenido múltiples oportunidades de observar discretamente a estos visitantes soviéticos durante las reuniones de seguridad, los eventos oficiales, las ceremonias protocolarias y los momentos informales cuando creían que nadie los estaba observando o escuchando. Lo que más le llamaba la atención y lo que gradualmente comenzó a inquietarlo profundamente era la forma natural y desinhibida en que hablaban entre ellos cuando creían firmemente que nadie en el entorno inmediato podía entender su idioma nativo. Sus conversaciones privadas, que mantenían en voz baja, pero no lo suficientemente baja para los oídos entrenados de Alejandro, revelaban detalles sorprendentes y a veces perturbadores sobre la verdadera situación política interna en la Unión Soviética, sobre las intenciones reales y a menudo contradictorias de Nikita Khrushchev respecto al futuro de Cuba y su papel en la estrategia global soviética, y sobre las tensiones internas complejas y las luchas de poder dentro del Kremlin que los medios oficiales nunca mencionaban y que el público internacional desconocía completamente. En una ocasión particular y memorable, durante una recepción elegante celebrada en el Palacio de la Revolución para honrar la amistad cubano-soviética, Alejandro había escuchado con creciente alarma a dos coroneles soviéticos de alto rango discutir en detalle sobre las limitaciones técnicas reales y las deficiencias operativas del arsenal nuclear que habían instalado secretamente en la isla. Según lo que pudo entender claramente gracias a su dominio del idioma, algunos de los misiles balísticos que se suponía estaban completamente operativos y listos para el combate, aún tenían problemas técnicos significativos relacionados con sus sistemas de guía, y la capacidad real de defensa de Cuba era considerablemente menor y más vulnerable de lo que se había comunicado oficialmente tanto al gobierno cubano como a la opinión pública internacional. Esta información extraordinariamente sensible lo había inquietado profundamente y había comenzado a mantenerlo despierto por las noches, pero no sabía cómo o si debía comunicársela a sus superiores sin revelar simultáneamente su conocimiento secreto del idioma ruso, lo que podría abrir una caja de Pandora de preguntas incómodas sobre su pasado y sus lealtades. La tensión psicológica de guardar este secreto tan importante comenzaba a afectar notablemente su desempeño diario y su capacidad de concentración, y sabía con creciente certeza que tarde o temprano
tendría que tomar una decisión crucial que podría cambiar dramáticamente el curso de los eventos y que tendría consecuencias impredecibles para su carrera, su vida personal y posiblemente para el destino de su patria. El día que todo cambió para siempre y que quedaría grabado en la memoria de ambos hombres como un momento definitorio de sus vidas, comenzó como cualquier otro día ordinario en el calendario revolucionario, con Fidel revisando meticulosamente informes clasificados de inteligencia en su despacho privado, mientras Alejandro montaba guardia disciplinada en el pasillo exterior, manteniendo su vigilancia constante y profesional, como había hecho durante meses, sin que nada extraordinario hubiera ocurrido. Era aproximadamente las 10 de la mañana, cuando el sol caribeño ya había alcanzado su intensidad característica y el calor comenzaba a hacerse sentir en los pasillos del palacio, cuando llegó inesperadamente una delegación soviética de alto nivel no programada en la agenda oficial, encabezada por el temible general Anatoly Gribkov, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que había venido directamente desde las oficinas del Kremlin en Moscú, con instrucciones urgentes y clasificadas del mismísimo Nikita Khrushchev. La reunión se desarrolló inicialmente en el salón principal de recepciones, un espacio elegante, decorado con obras de arte cubano y retratos de héroes de la independencia, con los traductores oficiales facilitando profesionalmente la comunicación entre las partes y manteniendo el protocolo diplomático apropiado para una ocasión de tal importancia. Sin embargo, durante un receso necesario en las negociaciones, mientras Fidel atendía una llamada telefónica urgente e inesperada del Che Guevara desde el Ministerio de Industrias sobre problemas en la producción azucarera que requerían atención inmediata, los asesores soviéticos se quedaron solos en el salón, relajando su guardia y creyendo firmemente que nadie más en el edificio entendía su idioma nativo o podía comprender las sutilezas de sus conversaciones privadas. Alejandro, que había sido instruido específicamente para mantener la seguridad absoluta del perímetro y garantizar que no hubiera interrupciones durante las negociaciones delicadas, se encontraba estratégicamente posicionado en una ubicación desde donde podía escuchar claramente y sin obstáculos la conversación que se desarrollaba en ruso entre los visitantes soviéticos. Lo que escuchó durante los siguientes minutos lo dejó completamente conmocionado, helado hasta los huesos y profundamente perturbado por las implicaciones de lo que estaba presenciando sin que los hablantes tuvieran la menor idea de que sus palabras estaban siendo comprendidas por alguien presente. Los soviéticos estaban discutiendo abiertamente y con detalles específicos la posibilidad real de retirar unilateralmente los misiles de Cuba sin consultar previamente con el gobierno cubano, como parte de un acuerdo secreto que ya estaba siendo negociado en canales diplomáticos clandestinos con los estadounidenses a espaldas de sus supuestos aliados cubanos. Más aún, y lo que resultaba aún más ofensivo e hiriente, hablaban con desprecio, apenas disimulado, sobre cómo manejar la inevitable reacción emocional e irracional de Fidel, cuando finalmente se enterara de que había sido deliberadamente excluido de las negociaciones finales que determinarían el destino de su propio país. Uno de los generales mencionó textualmente, con un tono de condescendencia que era imposible de malinterpretar, que el cubano es demasiado impulsivo y emocional para entender las complejidades sutiles de la diplomacia nuclear moderna, mientras otro agregaba con una risa despectiva que Khrushchev
ya ha decidido definitivamente que la estabilidad global y los intereses soviéticos son mucho más importantes que los sentimientos heridos de un líder revolucionario tropical que no comprende las realidades del poder mundial. Alejandro sintió cómo la sangre se le helaba literalmente en las venas al comprender completamente las implicaciones devastadoras de lo que estaba escuchando, y al darse cuenta de que su país, su revolución querida y su líder admirado estaban siendo tratados como simples peones prescindibles en un juego geopolítico mucho más grande y complejo, donde los intereses de las superpotencias prevalecían sobre la dignidad y la soberanía de las naciones más pequeñas. Después de escuchar la conversación reveladora y profundamente perturbadora de los soviéticos, conversación que había destrozado muchas de sus ilusiones sobre la naturaleza de las alianzas internacionales y la solidaridad revolucionaria, Alejandro se encontró enfrentando la posición más difícil, compleja y moralmente desafiante de toda su vida. Una encrucijada que definiría no solo su futuro personal, sino posiblemente el destino de su patria. Por un lado, había jurado solemnemente lealtad absoluta e inquebrantable a Fidel Castro y a los sagrados ideales de la Revolución cubana, un juramento que había hecho con el corazón lleno de convicción y que consideraba más importante que su propia vida, lo que le exigía moralmente compartir inmediatamente la información crucial que había obtenido, sin importar las consecuencias personales que pudiera enfrentar. Por otro lado, revelar lo que había escuchado significaría necesariamente admitir que había estado ocultando deliberadamente su conocimiento del idioma ruso durante meses, una omisión que podría ser interpretada como una forma sutil de espionaje, como una falta grave de transparencia hacia sus superiores, o en el mejor de los casos, como una violación seria de los protocolos de seguridad que requerían la divulgación completa de todas las habilidades y conocimientos relevantes. Mientras los minutos pasaban lentamente como horas y la reunión oficial se preparaba para reanudarse con la participación de Fidel, Alejandro luchaba internamente con una intensidad emocional que nunca había experimentado, sopesando cuidadosamente las posibles consecuencias devastadoras de cada curso de acción disponible y tratando de determinar cuál sería la decisión más patriótica y moralmente correcta. Si permanecía callado y guardaba el secreto, estaría traicionando la confianza sagrada que Fidel había depositado en él, permitiendo que Cuba fuera humillada y manipulada en el escenario internacional, y posiblemente contribuyendo a decisiones políticas basadas en información incompleta o deliberadamente distorsionada. Si hablaba y revelaba todo lo que sabía, podría enfrentar consecuencias personales graves, que podrían incluir la pérdida de su posición, el cuestionamiento de su lealtad e incluso posibles cargos por ocultamiento de información relevante. Pero al menos habría cumplido con su deber sagrado hacia la patria y hacia los principios revolucionarios que había jurado defender. La tensión psicológica era tan intensa y abrumadora que comenzó a sudar profusamente a pesar del aire acondicionado del palacio, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente y considerable para mantener su compostura profesional y evitar que su agitación interna fuera evidente para los demás presentes. Su corazón latía tan fuerte que temía que otros pudieran escucharlo, y sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de mantener la postura militar correcta y la expresión neutral que se esperaba de un guardaespaldas profesional. Cuando Fidel regresó finalmente al salón, después de completar su llamada telefónica y la reunión oficial
se preparaba para reanudarse con nuevos temas en la agenda, Alejandro tomó una decisión que sabía cambiaría irrevocablemente el curso de los eventos y que requería más valor del que había necesitado, incluso durante los combates más peligrosos en la Sierra Maestra. Esperó pacientemente hasta que hubo un momento apropiado y discreto, cuando Fidel se dirigía con paso decidido hacia su despacho privado para revisar algunos documentos antes de continuar con las negociaciones, y se acercó discretamente, pero con determinación, para solicitar una audiencia privada urgente, utilizando el código de palabras que habían establecido para situaciones de máxima prioridad. La expresión de seriedad absoluta y preocupación profunda en el rostro normalmente controlado de Alejandro era tan evidente y alarmante que Fidel inmediatamente comprendió que algo extraordinariamente importante había ocurrido, algo que requería atención inmediata y confidencialidad absoluta. Sin hacer preguntas preliminares y confiando completamente en el juicio de su guardaespaldas, le indicó con un gesto silencioso que lo siguiera hacia su oficina privada, donde podrían hablar sin ser interrumpidos, escuchados o observados por otros miembros del personal o por los visitantes soviéticos. Una vez que estuvieron completamente solos en el despacho privado de Fidel, con la puerta cerrada con llave y la garantía absoluta de privacidad que sólo ese espacio sagrado podía proporcionar, rodeados por los libros de historia, las fotografías de héroes revolucionarios y los recuerdos de batallas ganadas que decoraban las paredes, Alejandro respiró profundamente, reunió todo su valor y comenzó a revelar no sólo lo que había escuchado durante la conversación soviética, sino también la historia completa y compleja de su conocimiento del idioma ruso, incluyendo los orígenes familiares de esta habilidad, las razones profundas por las que lo había mantenido en secreto durante tanto tiempo, y las circunstancias específicas que lo habían llevado a tomar la decisión de revelarlo en ese momento crucial. Cuando Alejandro comenzó a hablar en ruso fluido y perfecto, citando textualmente las palabras exactas que había escuchado de los asesores soviéticos y reproduciendo no solo el contenido, sino también el tono despectivo y condescendiente con que habían sido pronunciadas, Fidel experimentó una mezcla extraordinariamente compleja de emociones que incluía asombro genuino por la revelación inesperada, admiración profunda por la honestidad y el valor demostrados por su guardaespaldas, y una sensación devastadora de traición y humillación por parte de sus supuestos aliados soviéticos que lo golpeó como un puñetazo físico en el estómago. La revelación de que los soviéticos estaban considerando seriamente negociar a espaldas de Cuba, tratando a la isla y a su gobierno como elementos prescindibles en sus cálculos geopolíticos, representaba no solo una traición personal, sino una violación fundamental de los principios de solidaridad revolucionaria y respeto mutuo que él había creído que formaban la base de la alianza cubano-soviética. Al mismo tiempo, la honestidad absoluta, la transparencia total y el valor extraordinario demostrados por Alejandro al revelar esta información, a pesar de los riesgos personales significativos que enfrentaba, le causaron una impresión igualmente poderosa y positiva, que contrastaba dramáticamente con la desilusión que sentía hacia los soviéticos. Fidel, que había desarrollado un instinto excepcional y casi infalible para evaluar el carácter verdadero de las personas durante sus años como líder revolucionario, años en los que había tenido que distinguir constantemente entre aliados genuinos y oportunistas,
entre patriotas auténticos y traidores disfrazados, inmediatamente reconoció la autenticidad absoluta, la sinceridad total y la integridad moral inquebrantable en las palabras y en la actitud de su guardaespaldas. Después de escuchar pacientemente toda la historia, desde los orígenes familiares fascinantes de Alejandro y la historia de su abuelo ruso, hasta los detalles específicos y perturbadores de la conversación que había presenciado, incluyendo cada matiz y cada implicación de las palabras soviéticas, Fidel permaneció en silencio durante varios minutos que parecieron eternos, procesando cuidadosamente las implicaciones múltiples y complejas de esta información extraordinaria y considerando las diversas opciones estratégicas que ahora se abrían ante él. Finalmente, se levantó lentamente de su silla de cuero, caminó con pasos medidos hacia la ventana que daba a los jardines del palacio y observó pensativamente los jardines tropicales, donde las flores de hibisco brillaban bajo el sol caribeño, mientras fumaba reflexivamente su habano y organizaba sus pensamientos para la respuesta que sabía sería crucial para el futuro de ambos hombres. Cuando finalmente se volvió hacia Alejandro, después de lo que pareció una eternidad de silencio tenso, su expresión había cambiado completamente y de manera fundamental. Ya no era simplemente el líder poderoso evaluando fríamente a un subordinado, sino un hombre que había encontrado a alguien en quien podía confiar completamente y sin reservas en un momento de crisis nacional sin precedentes, alguien cuya lealtad había sido probada de la manera más convincente posible. Le dijo a Alejandro, con una voz llena de emoción genuina y respeto profundo, que su honestidad extraordinaria y su valor excepcional al revelar esta información, a pesar de los riesgos personales considerables que enfrentaba y las consecuencias impredecibles que podría sufrir, demostraban exactamente el tipo de carácter noble, íntegro y patriótico que la Revolución cubana necesitaba desesperadamente en sus filas para enfrentar los desafíos del futuro. Más importante aún, y en una decisión que cambiaría permanentemente la dinámica de su relación, le pidió formalmente que continuara utilizando sus habilidades lingüísticas de manera discreta y estratégica para monitorear futuras conversaciones de los asesores soviéticos y otros visitantes extranjeros, convirtiéndolo efectivamente en un recurso de inteligencia invaluable para el gobierno cubano y en uno de los activos más importantes para la seguridad nacional de la isla. Armado con la información extraordinariamente valiosa proporcionada por Alejandro, información que le había abierto los ojos a realidades geopolíticas que había preferido ignorar, Fidel comenzó inmediatamente a desarrollar una estrategia completamente nueva, más sofisticada y más independiente para manejar las negociaciones complejas con los soviéticos y los estadounidenses. Una estrategia que tomaría en cuenta no solo los intereses declarados de sus aliados, sino también sus motivaciones ocultas y sus agendas secretas. En lugar de confrontar directamente a los asesores soviéticos con lo que sabía, una táctica que habría revelado prematuramente sus fuentes de información y habría puesto en peligro la posición de Alejandro, decidió utilizar esta ventaja informativa de manera mucho más sutil, estratégica y efectiva, empleando técnicas de diplomacia que había aprendido durante años de negociaciones internacionales complejas. Durante las siguientes reuniones cruciales, que determinarían el futuro de las relaciones cubano-soviéticas, comenzó a hacer preguntas aparentemente inocentes e improvisadas que en realidad
revelaban su conocimiento detallado de información que sólo podrían haber sido discutida en conversaciones privadas entre los soviéticos, demostrando un nivel de conocimiento que los dejaba perplejos y preocupados. La expresión de sorpresa genuina, confusión evidente y preocupación creciente en los rostros de los asesores cuando se dieron cuenta gradualmente de que sus conversaciones privadas, de alguna manera misteriosa, habían llegado a oídos del líder cubano, fue evidente para todos los presentes en las reuniones, creando una atmósfera de tensión y desconfianza que cambió completamente la dinámica de las negociaciones. Esta táctica psicológica brillante no solo le dio a Fidel una ventaja negociadora significativa y duradera, sino que también envió un mensaje claro e inequívoco a los soviéticos sobre la capacidad de inteligencia real del gobierno cubano y sobre la imposibilidad de mantener secretos en territorio cubano, sin que el liderazgo revolucionario se enterara eventualmente. Los soviéticos, acostumbrados a tratar con gobiernos más débiles y dependientes que aceptaban pasivamente las decisiones tomadas en Moscú, se encontraron súbitamente enfrentando a un líder que parecía conocer sus planes antes de que fueran implementados y que demostraba una independencia y una capacidad de maniobra que no habían anticipado en sus cálculos estratégicos. Mientras tanto, Alejandro continuó desempeñando su papel público como guardaespaldas profesional y discreto, manteniendo la misma rutina externa y la misma apariencia de normalidad que había caracterizado su servicio durante meses, pero ahora con la responsabilidad adicional extraordinariamente importante de servir como los oídos especializados de Fidel en las conversaciones en ruso y otros idiomas extranjeros que pudieran proporcionar información valiosa para la seguridad nacional. Esta nueva dinámica secreta requería una coordinación cuidadosa, precisa y absolutamente discreta entre ambos hombres, lo que los llevó a desarrollar un sistema sofisticado de señales sutiles, códigos verbales aparentemente inocentes y métodos de comunicación no verbal que les permitía intercambiar información crítica sin levantar sospechas entre los observadores externos o comprometer la seguridad de la operación. La información que Alejandro continuó proporcionando durante las semanas críticas que siguieron resultó ser invaluable para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo a Fidel anticipar movimientos diplomáticos, preparar contramedidas efectivas y ajustar su estrategia nacional en tiempo real según las verdaderas intenciones de las potencias extranjeras involucradas en la crisis. La crisis de los misiles finalmente se resolvió a través de negociaciones complejas que involucraron concesiones mutuas de todas las partes, pero no sin que Cuba hubiera logrado mantener una posición de dignidad nacional, respeto internacional y soberanía política que podría haber sido imposible sin la ventaja informativa crucial proporcionada por el conocimiento secreto del ruso de Alejandro y su valor para compartir esa información en el momento más crítico. Los meses que siguieron a la resolución de la crisis de los misiles fueron un período de reflexión profunda, análisis cuidadoso y reevaluación fundamental para Fidel sobre las lecciones extraordinariamente importantes que había aprendido durante aquellos días tensos que habían puesto al mundo al borde de la guerra nuclear y que habían revelado verdades incómodas sobre la naturaleza de las alianzas internacionales y la realidad del poder mundial. La experiencia transformadora con Alejandro le había enseñado que a veces las personas más valiosas y confiables son precisamente aquellas que guardan secretos no por traición,
deslealtad o motivaciones egoístas, sino por prudencia genuina, sabiduría práctica y una comprensión sofisticada de las complejidades políticas que rodean ciertos tipos de información sensible. Había aprendido que la verdadera lealtad revolucionaria se demuestra no necesariamente en la obediencia ciega o en la conformidad automática con las expectativas oficiales, sino en la voluntad genuina de tomar riesgos personales significativos, enfrentar consecuencias potencialmente devastadoras y sacrificar la seguridad individual para proteger los intereses superiores y fundamentales de la patria y de la revolución. Alejandro, por su parte, había aprendido a través de esta experiencia que la honestidad absoluta, aunque arriesgada y potencialmente costosa en términos personales, era siempre la mejor política y la única opción moralmente aceptable cuando se trataba de servir fielmente a la revolución y de proteger los intereses nacionales de Cuba contra las manipulaciones de potencias extranjeras. Su relación personal y profesional con Fidel había evolucionado dramáticamente de una simple relación jerárquica tradicional entre líder y guardaespaldas a una asociación única basada en el respeto mutuo profundo, la confianza absoluta e inquebrantable, y el reconocimiento compartido de que ambos habían participado en un momento histórico que había cambiado no solo sus vidas personales, sino posiblemente el curso de la historia cubana. Esta transformación extraordinaria en su relación no pasó desapercibida para otros miembros del círculo íntimo de Fidel, incluyendo ministros, comandantes militares y asesores políticos, quienes comenzaron a notar con curiosidad creciente la frecuencia inusual con que el comandante consultaba discretamente con su joven guardaespaldas durante eventos importantes, reuniones estratégicas y momentos de toma de decisiones críticas. Con el tiempo, y como reconocimiento natural de sus habilidades excepcionales y su lealtad probada, Alejandro fue promovido gradualmente a posiciones de mayor responsabilidad y autoridad dentro del aparato de seguridad del Estado, ascendiendo a través de rangos que normalmente requerían décadas de servicio, pero siempre mantuvo su papel especial y único como asesor informal de Fidel en asuntos delicados que requerían su conocimiento especializado del idioma ruso, su comprensión de la cultura soviética y su capacidad demostrada para obtener información valiosa de fuentes extranjeras. La historia extraordinaria de cómo un secreto familiar, aparentemente menor, se había convertido en un recurso nacional de importancia estratégica, se convirtió gradualmente en una leyenda respetada y admirada dentro de los círculos de seguridad cubanos, aunque los detalles específicos y las implicaciones completas permanecieron clasificados como información de Estado durante décadas, protegidos por los más altos niveles de secreto oficial. Fidel a menudo reflexionaba, durante sus momentos de contemplación privada, sobre cómo los eventos más significativos de la historia humana a veces dependen de coincidencias aparentemente menores, casualidades extraordinarias y conexiones inesperadas, como el hecho notable de que un guardaespaldas hubiera tenido un abuelo ruso que le enseñó un idioma que resultaría crucial en un momento de crisis nacional sin precedentes. Años después, cuando Fidel ya era un líder veterano y respetado mundialmente, que había navegado exitosamente por décadas de desafíos internacionales complejos, crisis políticas devastadoras, bloqueos económicos, intentos de invasión y transformaciones sociales profundas que habían convertido a Cuba en un símbolo global de resistencia y dignidad nacional,
A menudo recordaba con claridad cristalina y emoción profunda aquel momento crucial en octubre de 1962, cuando su guardaespaldas le reveló que hablaba ruso y le proporcionó información que cambió el curso de la historia cubana. Para él, ese episodio extraordinario encapsulaba perfectamente muchas de las lecciones más importantes y fundamentales sobre el liderazgo efectivo, la importancia de la confianza mutua, la naturaleza de la lealtad verdadera y los principios de supervivencia nacional que había aprendido y refinado durante su carrera política legendaria que había abarcado más de medio siglo de servicio a su pueblo. La historia de Alejandro y su decisión valiente de revelar su secreto se convirtió en un ejemplo poderoso que Fidel utilizaba frecuentemente en conversaciones privadas con otros líderes revolucionarios, en sus reflexiones personales sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad, y en sus meditaciones sobre la importancia de valorar a las personas por sus capacidades reales, su carácter auténtico y su potencial verdadero, más que por sus credenciales aparentes, sus conexiones familiares o sus antecedentes oficiales. Alejandro, que eventualmente se convirtió en uno de los oficiales de inteligencia más respetados, competentes y exitosos de Cuba, dirigiendo operaciones complejas que protegieron los intereses nacionales durante décadas de confrontación con enemigos poderosos, nunca olvidó la lección fundamental de que la honestidad en el momento correcto, aunque arriesgada y potencialmente costosa, puede cambiar literalmente el curso de la historia y determinar el destino de naciones enteras. Su decisión de revelar su secreto no solo había protegido los intereses inmediatos de Cuba durante una crisis internacional sin precedentes, sino que también había establecido un precedente duradero e importante sobre la importancia de la transparencia absoluta, la comunicación abierta y honesta, y la confianza mutua dentro del gobierno revolucionario y entre todos los servidores públicos que tenían la responsabilidad de proteger la soberanía nacional. La relación especial y única entre ambos hombres perduró durante décadas de servicio conjunto, basada siempre en el respeto mutuo profundo, la admiración recíproca y el recuerdo compartido e imborrable de aquel momento transformador, cuando la confianza y el valor habían prevalecido sobre el miedo, la conveniencia personal y las consideraciones de seguridad individual. Para las generaciones futuras de cubanos, especialmente para aquellos que crecieron escuchando historias sobre los días heroicos de la Revolución, la historia de Alejandro y su abuelo ruso se convirtió en un símbolo poderoso e inspirador de cómo la diversidad cultural, las conexiones internacionales inesperadas y las herencias familiares aparentemente menores, cuando se manejan con sabiduría, patriotismo genuino y dedicación a los intereses superiores de la nación, pueden convertirse en fortalezas extraordinarias para el país y en recursos valiosos para la defensa de la soberanía nacional. Fidel siempre mantuvo, en sus discursos públicos y en sus reflexiones privadas, que uno de los aspectos más hermosos, nobles y esperanzadores de la Revolución cubana era su capacidad extraordinaria para transformar las diferencias individuales, las diversidades culturales y las experiencias personales únicas en recursos colectivos que beneficiaran a toda la sociedad. Y la historia de Alejandro era un ejemplo perfecto, conmovedor e inspirador de este principio fundamental en acción práctica. Hasta sus últimos días de vida,
cuando ya era un anciano respetado que había visto pasar décadas de cambios históricos y que había sido testigo de transformaciones mundiales extraordinarias, Fidel consideraba que aquel momento de revelación, en su despacho privado, había sido uno de los episodios más significativos, importantes y formativos de su carrera política legendaria, no sólo por sus implicaciones políticas inmediatas y sus consecuencias estratégicas para Cuba, sino por lo que había enseñado sobre la naturaleza humana fundamental, la importancia de crear ambientes de confianza donde las personas se sientan seguras para compartir sus verdades más profundas, y la necesidad absoluta de valorar y proteger a aquellos individuos excepcionales que están dispuestos a sacrificar su seguridad personal en servicio de un bien mayor que trasciende sus intereses individuales. Si esta historia te ha inspirado y te ha ayudado a conocer mejor el legado humano de Fidel Castro, por favor deja tu like para honrar la memoria de este gran líder revolucionario. Comparte este video para que más personas puedan conocer estas facetas menos conocidas, pero igualmente importantes de la historia de Cuba y de uno de los líderes más influyentes del siglo XX.